Evangelio de Mateo capítulo 5 y vamos a leer los versículos 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La semana pasada nosotros iniciamos el estudio de esta porción del Sermón del Monte, en la cual se introduce una nueva sección en el sermón, una nueva sección cuyo tema principal es la relación que existe entre las enseñanzas de Cristo y el Antiguo Testamento. Durante los primeros 30 años de su vida, Jesús había sido conocido simplemente como el hijo de un carpintero de Nazaret. Pero al cumplir los 30 años de edad, repentinamente todo cambió. El Señor comenzó a enseñar y a predicar públicamente con una autoridad que no poseían los demás maestros en Israel y a realizar milagros portentosos que autenticaban su autoridad. Y la gente comenzó a inquietarse al ver estas cosas. ¿Quién es este hombre que ni siquiera milita activamente en ninguna de las sectas religiosas reconocidas? En el tiempo de Cristo, Israel se encontraba dividido básicamente en 4 grupos religiosos. Por un lado estaban los fariseos, por otro lado los saduceos, luego estaban los celotes y después estaban los esenios. Pero Cristo no pertenecía a ninguno de ellos. Ni siquiera era fariseo, los cuales eran considerados los exponentes más fieles de las enseñanzas del Antiguo Testamento. De hecho, fue precisamente a los fariseos a quienes Cristo dirigió sus críticas más fuertes durante su ministerio. Y la gente comenzó a inquietarse y a preguntarse, ¿será este hombre una especie de revolucionario que vino a cambiar el orden establecido de las cosas? ¿Cuál es la actitud de Cristo hacia las Escrituras y particularmente hacia la ley de Moisés? ¿Será la intención de este maestro sustituir las enseñanzas del Antiguo Testamento por sus propios criterios y opiniones? Son estas interrogantes las que Cristo responde aquí, y lo hace primeramente estableciendo 2 principios generales antes de pasar a ciertas aplicaciones y ejemplos específicos. En primer lugar, Cristo afirma que sus enseñanzas están en perfecto acuerdo con las Escrituras del Antiguo Testamento. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y el segundo principio es que sus enseñanzas, al mismo tiempo que están en perfecto acuerdo con el Antiguo Testamento, están en total desacuerdo con las enseñanzas de los escribas y fariseos. Versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es básicamente lo que enseñan estos versículos que comenzamos a estudiar la semana pasada. Cristo no aprueba la manera en que los fariseos usaban el Antiguo Testamento, pero eso de ningún modo significaba que no estuviera de acuerdo con el Antiguo Testamento mismo. Tomemos como ejemplo el primer caso particular que Cristo trata a partir del versículo 21 y que nosotros comenzaremos a tratar en unas semanas siguientes, la interpretación farisaica del 6º mandamiento, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Los fariseos habían reducido el alcance del 6º mandamiento al acto homicida. ¿Quiénes eran culpables de homicidio? De acuerdo a la interpretación farisaica, únicamente aquellos que quitaran literalmente la vida de otro. El que matare será culpable de juicio. Pero Cristo les hace ver que el alcance de este mandamiento es mucho más amplio.
El sexto mandamiento no solo prohíbe el homicidio, sino también aquellos impulsos internos de corazón que pueden llevar a un hombre al homicidio o a dañar a su prójimo en algún sentido. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno del fuego. Todos aquellos pecados que atentan contra el bienestar del prójimo están incluidos en el sexto mandamiento. La ira desmedida, el deseo de venganza, las palabras hirientes, etc. Cristo entonces no vino a abrogar la ley, sino más bien a cumplirla. ¿Y eso qué significa? Creo que el ministro puritano William Perkins fue muy acertado al decir que Cristo cumplió la ley básicamente de tres maneras. En primer lugar, al restaurar en su propia doctrina el significado verdadero y la aplicación correcta de la ley, como es el caso aquí. Cristo no está anteponiendo su enseñanza a la de la ley, sino más bien su enseñanza a la interpretación farisaica de la ley. Entonces, en su doctrina, Cristo cumple la ley al darnos el verdadero significado y el alcance correcto de la ley. En segundo lugar, al obedecer a la perfección sus preceptos y al llevar sobre sí el castigo que la ley imponía sobre sus transgresores. Cristo cumplió la ley, pero también murió en lugar nuestro y llevó sobre sí el castigo que la ley impone sobre aquellos que la transgreden. Y en tercer lugar, Cristo cumple la ley dando a sus elegidos la capacidad de amar y obedecer la ley, y en aquellos que no se arrepienten, ejecutando el juicio de la ley sobre ellos. Cristo no vino entonces a invalidar la ley, a echar a un lado sus demandas o a suavizar su castigo. Él no vino a descartar, sino a retener. Él no vino a anular, sino a reforzar. No a derribar, sino a establecer las escrituras del Antiguo Testamento. Esto fue básicamente lo que nosotros vimos la semana pasada. Ahora en el versículo 18, el Señor da un paso más adelante para explicar por qué era imposible para Él anular el Antiguo Testamento. Noten que el versículo 18 comienza con la palabra porque. Porque de cierto os digo. Lo que se va a dar allí es una explicación de lo que se ha dicho antes. He aquí mis razones, dice Cristo. No he venido a invalidar el Antiguo Testamento, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vamos a detenernos por un momento a examinar todos los componentes de esa frase, comenzando con la forma o la expresión tan característica con la que el Señor introduce su enseñanza. De cierto os digo. Esta expresión era usada generalmente para recalcar un asunto o resaltar su importancia. En el día de hoy, cuando nosotros queremos enfatizar una palabra o enfatizar una idea, nosotros usamos ciertos recursos. Las subrayamos, las ponemos entre comillas, las imprimimos con una letra más oscura, lo que se conoce como negrita, la ponemos en negrita o en bastardilla, ese tipo de letra que parece que se está como cayendo. Y todo eso lo usamos para enfatizar un asunto. Los maestros judíos también tenían sus métodos para dar un énfasis, y uno de ellos era el uso de la expresión que encontramos aquí, de cierto os digo. Y si el asunto era de muchísima importancia, entonces usaba la misma expresión dos veces, de cierto os digo. Esta frase es la traducción de una sola palabra, el vocablo hebreo amén. Así que cuando dice de cierto os digo, lo que el texto original dice es amén, amén. Cuando un maestro de Israel abría su enseñanza con esta expresión, estaba llamando la atención de sus discípulos. Es como si dijese: consideren con cuidado lo que voy a decir ahora, subráyenlo en sus mentes. Ahora, hermanos, las palabras de Cristo
son autoritativas y deben ser subrayadas en nuestro corazón solo por el hecho de que es Él quien las está expresando. Pero si el mismo Cristo está añadiendo aquí una nota de atención y nos está advirtiendo que debemos subrayar estas cosas, entonces es nuestro deber esforzarnos cuanto podamos por entender lo que se ha dicho. Porque no se trata de algo irrelevante, sino más bien de algo vital. Y aunque haga calor, aunque la semana haya sido dura, tenemos que hacer un esfuerzo por poner atención a las palabras de Cristo. No es un filósofo el que habla aquí, ni un maestro más. Es el Dios Todopoderoso hecho hombre, la verdad encarnada, quien está expresándonos su opinión acerca de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y en su criterio se trata de algo tan importante que él introduce su tema con una llamada de atención. ¡Amén! ¿Y qué es lo que Cristo dice sobre el Antiguo Testamento? Que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, hasta el fin de los tiempos, ni una jota ni una tilde pasará de esa ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra jota no señala la letra de nuestro alfabeto que nosotros conocemos con ese nombre. Recuerden que el Señor no hablaba español. No porque no lo supiera, porque era Dios, pero porque en ese tiempo el español ni siquiera existía. Cristo se está refiriendo más bien a la letra Yod, Y-O-D, Yod, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Es algo así como una comilla o una apóstrofe. Y la tilde que se menciona aquí es una pequeña marca que poseen algunas letras hebreas y que sirven para distinguir una letra de otra, letras que son muy parecidas entre sí. Voy a ilustrar esto con nuestro propio idioma. Si nosotros tomamos la P mayúscula y la ponemos al lado de la R mayúscula, nos vamos a dar cuenta que son dos letras muy parecidas entre sí. Lo único que las diferencia es el pequeño bastón que la R tiene debajo de la barriga, por ilustrarlo de algún modo. Ese pequeño bastón hace una gran diferencia. No es lo mismo podar que rodar. Y lo único que hace la diferencia es el pequeñito bastón. Bueno, lo mismo pasa con ciertas letras del alfabeto hebreo. Hay algunas letras muy parecidas entre sí y que se diferencian únicamente por unas marcas pequeñitas llamadas tildes. Una confusión entre una letra y otra podría llegar a ser fatal. Y hay un ejemplo en las Escrituras que puede ilustrar la importancia que tienen las tildes en ciertos casos. En Levítico capítulo 22, versículo 32, dice lo siguiente: y no profanéis mi santo nombre. Pero si cambiamos una pequeña marca, una pequeña tilde de una de las letras que tiene la palabra profanar, esta cambiaría completamente de significado, de manera que el texto diría: y no alabéis mi santo nombre. En un caso dice no profanéis, en otro caso dice no alabéis. Son dos ideas totalmente opuestas y todo por el cambio de una tilde. ¿Qué es entonces lo que el Señor está enseñando en Mateo capítulo 5 versículo 18? Cuando el Señor está hablando en un lenguaje que era muy entendible en su tiempo, y lo que está diciendo es que hasta el fin de los siglos ni la parte más pequeña de las Escrituras podría ser anulada hasta que eso no tenga cumplimiento. Es la palabra infalible de Dios y por lo tanto no puede ser abrogada, anulada hasta tanto no se cumpla. Y es por eso que el Señor dice en el versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no podría hacer tal cosa. El Hijo mismo de Dios estaba sujeto a la palabra de Dios. A los ojos de Cristo la palabra de Dios poseía tal autoridad que ni aun Él mismo podría anularla o quebrantarla. De manera que todas sus enseñanzas y todo su ministerio se mantuvieron dentro de los límites de los preceptos sagrados contenidos en la ley y los profetas. El Señor Jesucristo está poniendo su sello de aprobación.
si quieren usar un lenguaje más fino, está poniendo su imprimatur o su imprimatur sobre las escrituras del Antiguo Testamento. Su imprimatur, el acento va en la A. Y al hacerlo, nos está enseñando al menos tres grandes verdades que son las que queremos desarrollar en el tiempo que nos resta. Tres grandes verdades que veremos en esta mañana. En primer lugar, que el Antiguo Testamento posee autoridad absoluta e infalibilidad. Que el Antiguo Testamento posee autoridad absoluta e infalibilidad. En segundo lugar, que existe una armonía esencial entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y finalmente que existe una armonía esencial entre la ley y la gracia. Todo eso trataremos de verlo en esta mañana. Veamos estos tres conceptos por parte. En primer lugar, nosotros aprendemos de estos dos textos juntos la autoridad absoluta y la infalibilidad del Antiguo Testamento. Hermanos, al pronunciar estas palabras, Cristo estaba declarando sin ningún tipo de ambigüedad y sin ningún temor que todo cuanto estaba escrito en el Antiguo Testamento, hasta la letra más pequeña, poseía autoridad e infalibilidad por tratarse de la palabra inerrante e infalible de Dios. Ahora, estoy consciente que en esta mañana hay muchos niños sentados aquí y que pueden estar pensando qué significa toda esa palabrería. Vamos a explicarlo. Cuando decimos que la palabra de Dios es inerrante, lo que queremos significar es que no posee ningún error. No posee ningún error. Y cuando decimos que es infalible, estamos afirmando que no puede fallar. El Antiguo Testamento no posee ningún error, el Antiguo Testamento no puede fallar. Eso es lo que Cristo nos está enseñando aquí. Ahora, ¿saben lo que eso implica? Que Cristo y el Antiguo Testamento se sostienen o caen juntos. Si uno es verdadero, el otro también lo es. Si uno es falso, el otro también. Si el Antiguo Testamento no es la palabra infalible e inerrante de Dios, entonces debemos pensar de Cristo una de dos cosas: o que cometió un error involuntario en esta declaración, o que falseó la verdad premeditadamente. En cualquiera de los dos casos ya Cristo no sería impecable. Y si Cristo no fuera impecable, no sería Dios. Y si Cristo no fuera Dios, no podría ser tampoco nuestro Salvador. El asunto es serio. Hoy día nosotros encontramos personas que afirman creer en Cristo y sin embargo ponen en duda la veracidad del Antiguo Testamento. O la veracidad de algunas de las cosas que aparecen en el Antiguo Testamento. Pero eso es imposible. No podemos creer en Cristo sin creer en el Antiguo Testamento. El concepto que Cristo tenía de las escrituras antiguo testamentaria es que todo cuanto fue escrito allí, no solo los conceptos o ideas generales, sino aún las mismas letras fueron puestas allí por inspiración del Espíritu Santo. Veamos algunos ejemplos. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos 23 al 33. Aquí encontramos al Señor Jesucristo enfrentándose con los saduceos. Estos negaban la resurrección, negaban la vida futura, negaban muchas cosas del Antiguo Testamento. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. El problema parecía insoluble. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Todo el argumento de Cristo se basa aquí en el tiempo presente del verbo ser. Cristo cita las palabras de Éxodo capítulo 3, versículo 6, y hace notar cómo allí dice, yo soy el Dios de Abraham, etc. Allí no dice, yo era el Dios de los patriarcas. Allí no dice, yo fui en un tiempo el Dios de Abraham. No, allí dice, yo soy. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si Él afirma ser el Dios de Abraham y de los patriarcas, cientos de años después de la muerte física de estos hombres, eso demuestra sin lugar a dudas que hay vida después de la muerte. Cristo no necesita citar ninguna experiencia extraña de hombres que afirman que murieron y volvieron a la vida, como aquel famoso libro de Vida después de la vida. Cristo no tiene que apoyarse en ninguna investigación científica para demostrar su punto. Esa pequeña frase de Éxodo 3:6 es suficiente, porque se trata de la infalible e inerrante palabra de Dios. Si Dios dijo, yo soy, y Moisés escribió, yo soy, podemos estar completamente seguros de que la palabra que salió de la boca de Dios fue esa y no otra. Que ese fue el tiempo que Dios usó al hablar, el tiempo presente. En Juan capítulo 10, versículo 35, el Señor Jesucristo afirmó que la palabra de Dios no podía ser quebrantada. Y a lo largo de todo su ministerio, vemos esa verdad aplicada vez tras vez en su uso del Antiguo Testamento. Para Cristo todo cuanto allí se encontraba era veraz. Sus historias no eran relatos ficticios, usados para instruir a un pueblo primitivo. Algunas personas dicen, bueno, es que Dios tenía que instruir al pueblo de alguna manera, y por eso le habla de Adán y Eva y todas esas cosas. No, hermanos, Cristo citó el Antiguo Testamento y descansó sus criterios en la autoridad de las Escrituras. En una ocasión los fariseos se acercaron a él para preguntarle acerca del divorcio, un tema sumamente candente en el tiempo del Señor, ya que las opiniones se encontraban divididas entre dos escuelas o dos enseñanzas rabínicas, la del rabino Shammai y la del rabino Hillel. Pero el Señor no apeló a ninguno de los dos maestros para apoyar sus conclusiones. Cristo los llevó al Génesis para ver qué enseñanza práctica ellos podían derivar de esa historia en lo que respecta al matrimonio. Dice Cristo, ¿no habéis leído al principio que el que los hizo, varón y hembra, los hizo? Y cómo Dios los juntó y dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Indudablemente el Señor Jesucristo creía en la historicidad de Adán y Eva. El Señor Jesucristo creía que hubo un tiempo en la historia, que hubo un huerto del Edén. El Señor Jesucristo creía que Dios casó a Adán y a Eva y puso ese matrimonio como un modelo o un patrón para todos los matrimonios que vendrían a lo largo de los siglos. En otra ocasión citó la historia de Jonás para hablar de su resurrección. Los fariseos pidieron una señal que autenticara sus palabras y Cristo les respondió, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, no de la ballena, allí no dice ballena, allí dice gran pez, monstruo marino. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es evidente que Cristo creía en la existencia de un profeta llamado Jonás,
que estuvo en el vientre de un monstruo marino por 3 días y 3 noches. Eso puede sonar fantástico y aún infantil, pero Cristo creía que era una historia verídica. Ahora bien, ¿realmente esta historia es tan increíble y tan fantástica como parece? Admitimos que se trata de algo extraordinario, no todos los días suceden cosas como esas. Y aún me pregunto si alguna vez otro hombre fue tragado por un pez como Jonás y permaneció o ha podido permanecer algún tiempo debajo del agua sin morir. Pero hermanos, ¿cuándo entendemos que hay un Creador todopoderoso que hizo el cielo y la tierra y todo el ejército de ellos en 6 días y 6 noches? Y todo eso de la nada, solo con el poder de su palabra. Entonces vemos que la historia de Jonás es perfectamente creíble. Ahora, ¿saben lo que no podemos creer? Que una persona afirme creer en Cristo y no crea en Jonás. Eso sí es increíble. Eso sí que no puede ser admitido. Si Jonás no es otra cosa que un relato ficticio o un cuento para niños, debemos concluir que Cristo era un ignorante o que era un engañador. Y un verdadero cristiano no podría admitir ninguna de las dos cosas. O negamos la autenticidad del Antiguo Testamento y con ellas negamos también la autenticidad de Cristo, o defendemos la veracidad y la autenticidad de ambos. En el siglo pasado se puso de moda dudar de todas las historias del Antiguo Testamento, sobre todo las que parecían más extraordinarias. O a buscarle explicaciones. Recuerdo haber leído hace muchos años atrás que alguien descubrió que en el tiempo de Moisés hubo una sequía muy grande en el Mar Rojo. Y que hubo una marea baja tan y tan profunda, tan y tan fuerte, que eso fue lo que permitió que el pueblo de Israel pasara por en medio del mar. Pero hermanos, si eso es así, entonces tenemos que pensar que hubo un milagro más fantástico, y es que Dios ahogara a todo el ejército de los egipcios en 2 pies de agua. No, hermanos. Dios partió el Mar Rojo en 2. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento y eso fue lo que ocurrió. Incluso en algunos seminarios teológicos, esto confería cierto estatus de erudición. Dudar y ser inteligente eran la misma cosa. La misma cosa. Eso no debe extrañarnos. Satanás siempre ha estado ocupado en minar la autoridad de la palabra de Dios. Ese ha sido su trabajo por siglos y siglos. Dios dijo al hombre en el huerto del Edén, si comes de ese árbol que está en el medio del huerto, morirás. Satanás vino un poco más atrás y dijo al hombre, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero en verdad, ¿qué serán tan tontos como para creer que el simple acto de probar una fruta va a traer tantos resultados funestos? Pues les tengo una mala noticia. Dios no está diciendo la verdad. No moriréis. Y no solo eso, si prueban la fruta que Dios ha prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ven, hermanos, el ataque contra la palabra de Dios no es nuevo. Lo que sí es nuevo, en cierto modo, es el hecho de que a partir del siglo pasado, muchos de los que así se expresan llevan el título de teólogos y dicen respetar la persona de Cristo y hasta se autodenominan cristianos. Claro, ellos no son como los demás cristianos. Los demás cristianos tienen una fe ciega, pero ellos poseen una mentalidad más científica. Son eruditos y no pueden aceptar las cosas así como así. Lo que estos eruditos no toman en cuenta es que la verdadera fe incluye un entendimiento correcto de nuestras limitaciones como seres humanos caídos que somos. Y cuando un hombre viene a Cristo, se da cuenta que su capacidad no es tan amplia como él pensaba que era. Que hay muchas cosas que no podemos conocer con certeza a menos que Dios no nos las revele.
¿Cómo fue creado el universo? Nosotros no estábamos allí. Pero Dios nos ha dado un relato fiel y exacto de cómo su creación vino a la existencia. Y nos dice que no fue a través de un proceso evolutivo que duró millones y millones de años, manejado por una fe ciega, por una fuerza ciega, que luego de muchas mutaciones, de muchos cambios, dio lugar al universo maravilloso que hoy conocemos. Por eso no importa cuánto nos hablen los científicos acerca de su famosa evolución, nosotros creemos en el acto creativo de un ser inteligente y personal que hizo todas las cosas con un propósito y conforme a un diseño que es fácilmente detectable en todo lo creado. Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento, eso fue lo que Cristo enseñó. Cristo puso su sello de autoridad sobre la historia de Adán y Eva. En el principio, Dios hizo al hombre varón y hembra. Y algunos pueden estar pensando, bueno, pero ¿qué relevancia tiene todo esto? No, hermanos, eso tiene muchas repercusiones prácticas. Cuando leo en los periódicos que la homosexualidad puede ser un asunto genético, congénito, y que algunos científicos están gastando una fortuna para demostrarlo haciendo una investigación tras otra, me siento apenado al ver que personas tan preparadas pierdan su tiempo de ese modo. ¡Qué pérdida de tiempo! Para mí es suficiente el testimonio bíblico. Dios no hizo un medio hombre ni hizo una media mujer. Hizo un hombre para que se portara como un hombre y a una mujer para que se portara como una mujer. Y cuando ese orden es invertido, Dios lo llama perversión. Llamarle de otro modo puede darnos estatus. La gente nos va a admirar por tener una mente tan abierta, porque no somos retrógrados, porque no somos medievales. Pero Cristo dijo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, y por lo tanto la homosexualidad seguirá siendo una perversión hasta el final de los siglos. Hermanos, ese es el concepto que Cristo tenía del Antiguo Testamento. Y si alguien tiene un concepto distinto es porque no le ha amanecido. La luz del Espíritu Santo no ha iluminado su entendimiento. Cada enseñanza, cada historia, cada advertencia, cada promesa lleva el sello de la voz autoritativa de Dios. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 9 al 13. Hay aquí una discusión entre Cristo y los fariseos con respecto a ciertos mandamientos en contraposición a ciertas tradiciones rabínicas. Les decía también, versículo 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hermanos, ¿pueden ver la conexión en el texto? Cristo está acusando a estos judíos de dejar a un lado los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Aquellos que escribió Moisés. Moisés los escribió, pero eran mandamientos divinos. Por eso Cristo no podía abogar la ley o los profetas. Es la palabra de Dios. Y aún el Hijo de Dios está sujeto a esa palabra. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo primero que aprendemos entonces de estas palabras de Cristo en Mateo 5, 17 y 18 es que el Antiguo Testamento posee autoridad e infalibilidad absoluta. Y escuchen esto, nadie será salvo a menos que no vea el Antiguo Testamento bajo esa misma perspectiva.
Cuidado, cristianos, no menosprecien el Antiguo Testamento. Nadie será salvo si no puede ver el Antiguo Testamento bajo esa misma perspectiva. Lucas capítulo 16. Hay una historia allí, por causa del tiempo no lo voy a leer entera. Una parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y hacía todos los días banquetes con esplendidez. Había un pobre llamado Lázaro, un mendigo, que ansiaba llenarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Murieron ambos. Lázaro fue al seno de Abraham, al paraíso, no porque era pobre, sino porque era justo. El rico fue al infierno, no porque era rico, sino porque era un impío. Finalmente dice aquí en el versículo 27, el rico clama: te ruego pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, la ley y los profetas. En otras palabras, el Antiguo Testamento tienen. Él entonces dijo: no, padre Abraham, porque él sabía que sus hermanos probablemente ni abrían ese asunto. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, la fe es un regalo de Dios. Y cuando Dios imparte a un pecador la capacidad de creer, no concede esa capacidad en el vacío. La fe no es un mero sentimiento. El pecador es convencido de que la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la infalible e inerrante palabra de Dios. Su intelecto es iluminado para descansar en esa revelación. Pero aquellos que rechazan el testimonio bíblico, incluyendo el testimonio de la ley y los profetas, no podrán ser persuadidos de ningún modo a poner su fe en Cristo. Eso es lo que está enseñando aquí. No se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos y venga a advertirles. Por eso me da tanta pena, hermanos, cuando yo veo cómo un montón de cristianos, débiles muchas veces, sin instrucción, son arrastrados a los estadios y a lugares de concentración masiva para escuchar el testimonio de una famosa mujer llamada Bernarda, que afirma haber ido al cielo y al infierno, y que Dios la envió aquí para dar testimonio a los pecadores de que se arrepientan. Y en el jueguito del famoso testimonio se pasan horas cantando corito, dando testimonio aquí y allá, pero no predican la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Si no pueden ver claramente lo que enseñan las Escrituras, incluyendo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, no se persuadirán de ningún modo, aunque alguno se levante de los muertos. Si la palabra de Dios no los convence, nada podrá convencerlos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Si el Evangelio no los convierte, ¿qué los va a convertir? Por eso, hermanos, tenemos que insistir que aquí no nos paramos a hacer historias tristes, a hacer chistecitos. Aquí venimos a predicar la palabra de Dios, porque tenemos la convicción de que es la espada que traspasará el corazón de los inconversos y los traerá cautivo a la obediencia a Cristo. Si eso no los trae, la conversión supuesta que hagan no será verdadera. Bien, hermanos, he aquí la primera enseñanza que extraemos de nuestro texto. El Antiguo Testamento posee autoridad absoluta e infalibilidad. Veamos ahora, en segundo lugar, y más brevemente, los 2 puntos que nos quedan. Aprendemos también de este texto que hay una armonía esencial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una armonía esencial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Señor ha dicho que Él no vino a destruir la ley o los profetas, sino más bien a cumplir todo lo que la ley y los profetas han dicho. Todo lo que Cristo enseñó, todo lo que hizo durante su ministerio terrenal, fue cumplimiento de lo escrito en la ley y los profetas. Ahora, hermanos, ¿de qué habla el Nuevo Testamento?
El Nuevo Testamento habla de lo que Cristo enseñó, de lo que Cristo hizo, y hay una interpretación en las epístolas de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Si lo que Cristo hizo y enseñó fue en cumplimiento de las escrituras antiguo-testamentarias, no puede haber contradicción alguna entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No puede haberla. Tiene que haber unidad y tiene que haber armonía. El mismo Dios es el autor de ambos, el mismo Salvador es el tema, la misma salvación es el asunto primordial que se tratan en ambos documentos. Es esa la idea que quiso transmitir aquel famoso teólogo de la Iglesia en sus primeros siglos, la Iglesia postapostólica, Agustín de Hipona, cuando dijo que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está presente en el Nuevo. O si podemos ponerlo de otro modo, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo es revelado abiertamente en el Nuevo. Cuando leemos en el Antiguo Testamento acerca de todos esos sacrificios de corderos, de machos cabríos, acerca de todos esos ritos de purificación, de toda esa sangre derramada en el propiciatorio, ¿qué es realmente lo que estamos viendo allí? ¿No es acaso una tipología, una enseñanza a través de símbolos de todo aquello que es revelado abiertamente en el Nuevo Testamento? De cómo el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue sacrificado y derramó su sangre para purificar a su pueblo de sus pecados. ¿Es eso lo que estamos viendo en el libro de Levítico? En todos esos sacrificios se encuentra escondido el Antiguo Testamento. Lo que se habló en la antigua dispensación a través de tipos, a través de símbolos, ahora aquí en el nuevo pacto se revela abiertamente, pero es la misma revelación. Podemos decir que en el Antiguo Testamento tenemos una rosa todavía botón, como un botón. En el Nuevo Testamento tenemos la rosa completamente abierta, pero es la misma rosa. Es la misma rosa en dos fases distintas de crecimiento. ¿Cómo podríamos nosotros entender la carta a los Hebreos si no tuviéramos el Antiguo Testamento? Por eso creo que Martin Lloyd-Jones fue muy atinado cuando dijo: me parece cada vez más que es muy lamentable que se publique el Nuevo Testamento solo, sin el Antiguo Testamento. Porque tendemos a caer en el error grave de pensar que como somos cristianos no necesitamos el Antiguo Testamento. Eso es un error. Y hay cristianos que ni que lo maten se van al Antiguo Testamento. Están cometiendo un gravísimo error. Están cometiendo un error. La iglesia de Cristo en sus primeros años, y a pesar de estar formada mayormente por gentiles, no dudó en incorporar ambas escrituras en sus libros sagrados y a considerarla como una sola. La Biblia. Ambos testamentos están indisolublemente vinculados entre sí en perfecta unidad y armonía. Ahora, hermanos, piensen en esto por un momento. Este libro fue escrito durante un periodo de 1500 años, más o menos. El tiempo que pasó entre Moisés y Juan escribiendo el Apocalipsis. Fue escrito por unos 40 hombres diferentes. Y sin embargo, ¿qué tenemos aquí? Una perfecta e inigualable armonía en cada una de sus partes. No hay contradicción en este libro. ¿Saben por qué? Porque el mismo Dios inspiró a cada uno de esos hombres para que revelaran sus designios inmutables. El mismo Dios se revela en ambos testamentos. La misma salvación, el mismo Salvador. Los santos del Antiguo Testamento se salvaron al depositar su fe en el Salvador prometido. Los santos del Nuevo Testamento se salvan por depositar su fe en el Salvador enviado. Los santos del Antiguo Testamento miraron por la fe hacia el futuro y aguardaron con paciencia la promesa. Los santos del Nuevo Pacto miramos por la fe hacia el pasado, al momento histórico cuando el Hijo de Dios
fue crucificado conforme a lo prometido, se levantó victorioso de la tumba y ascendió a los cielos. Pero es el mismo Salvador, la misma salvación, el mismo método salvífico. Siempre ha sido por gracia y será por gracia por medio de la fe. Aprendemos entonces de estas palabras, en primer lugar, que el Antiguo Testamento posee autoridad absoluta e infalibilidad. En segundo lugar, que existe una armonía esencial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Veamos ahora finalmente la armonía esencial que existe entre la ley y la gracia. La armonía esencial que existe entre la ley y la gracia. En cierto modo, este asunto está íntimamente relacionado con el anterior. Algunas personas separan de tal modo el Antiguo Testamento del Nuevo que no pueden percibir la gracia de Dios en el Antiguo, ni pueden aceptar que haya ley en el Nuevo. Son dos cosas tan diferentes que no hay gracia en el Antiguo, no hay ley en el Nuevo. Pero lo cierto es que tal antagonismo no existe. El Señor dice aquí, yo no he venido a anular la ley o los profetas, sino más bien a cumplirlos. Ciertamente es en el Nuevo Testamento donde la gracia de Dios aparece en todo su esplendor. Allí tenemos la rosa abierta completamente, no como un botón. Pero tal cosa no significa de ningún modo que esa gracia no haya actuado en el Antiguo Testamento. Hermanos, cada perdón que Dios otorgó a los santos de la antigua dispensación, cada una de las bendiciones espirituales y materiales que impartió sobre esos hombres, fue únicamente por gracia. Había gracia en el Antiguo Testamento, aun cuando esa gracia esperaba alcanzar su plenitud en la persona de Cristo. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan en el primer capítulo de su evangelio. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés fue el dador de la ley, el instrumento usado por Dios para dar a conocer la ley al pueblo. Pero noten que no dice allí que Cristo es el dador de la gracia. Cristo no es el dador de la gracia. La gracia viene en Él. En Cristo vino la gracia y la verdad. Ahora, verdad allí, no como contrapuesta a mentira, porque entonces tendríamos que decir que Moisés mintió. Si la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo, entonces fue lo que dijo Moisés. No, allí se está hablando de verdad en contraposición a aquello que no es real, a aquello que solo es una sombra. La gracia y la realidad de aquellas cosas que los tipos y ceremonias del Antiguo Testamento representaban, se hicieron presentes en Cristo. Es por eso que Pablo dice que todo aquello era una sombra, pero que el cuerpo que proyectaba la sombra era el cuerpo de Cristo. Pero hermanos, Cristo no elimina de ningún modo la fuerza de la ley sobre nosotros. Así como había gracia en el Antiguo Testamento, así también hay ley en el Nuevo. Pero pastor, ¿acaso no dice el Nuevo Testamento que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Sí, eso es cierto, ya no estamos bajo la ley, en dos sentidos básicos. En primer lugar, en que sus juicios ya no nos condenan, porque Cristo pagó en la cruz por nuestras transgresiones. Eso es lo que dice Pablo. Fuimos librados de la maldición de la ley. ¿Y cuál era esa maldición? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esa maldición nos compete a todos, porque aquí nadie ha permanecido en todas las cosas escritas en el libro de la ley todos los días de su vida. ¿Qué hizo Cristo? Ya nos libró de esa maldición. Él llevó sobre sí ese castigo. Y tampoco estamos bajo la ley en el sentido de que todas esas imposiciones ceremoniales que pesaban sobre el pueblo de Israel ya no nos atan. En ese sentido ya no estamos bajo la ley. Pero Cristo no rebajó en ningún momento los estándares morales de la ley de Dios. Por una razón muy sencilla. Esos estándares morales son un reflejo del carácter santo e inmutable de Dios y no pueden ni podrán cambiar jamás. De hecho, ¿saben qué es lo que enseña el Nuevo Testamento?
que Cristo nos libró de nuestros pecados para que ahora podamos obedecer y amar los mandamientos de Dios. Son tantos los textos que podríamos citar, pero ya la hora no nos lo permite. Me voy a limitar a 2 o 3, o 3 o 4. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Dios está prometiendo aquí la inauguración e introducción de un nuevo pacto. Y es interesante notar que el autor de los Hebreos, búsquenlo después en su casa, el autor de los Hebreos en el capítulo 8 cita este texto de Jeremías como un texto que ya tuvo cumplimiento. Tan pronto Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. Dice aquí el profeta: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué ley? ¿La ley ceremonial? No. Esa ley fue abolida, dice Pablo en Colosenses capítulo 2. Aquí se está hablando de esos estándares morales contenidos en los 10 mandamientos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 31. Dice el apóstol ahora: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe no anula la ley, todo lo contrario, la fe más bien nos capacita para que ahora podamos obedecer la ley, y por lo tanto la fe no la anula, sino que la confirma. Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice el apóstol aquí: de manera que la ley, y es indudable, hermanos, que se está hablando allí de los 10 mandamientos, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Déjenme hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Cristo iba a ser enviado por el Padre a echar a un lado y a quitar una cosa que es santa, justa y buena? Aquel que puede echar a un lado algo que es santo, justo y bueno es impío, es injusto y es un malvado. Pero Cristo es el santo Hijo de Dios. Y dice aquí que la ley, los 10 mandamientos son santos, justos y buenos. Cristo no podía echar a un lado esa ley. Romanos capítulo 8, versículos 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que ya no estemos bajo la norma moral de la ley. No, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y si quieren más, váyanse a 1 de Juan capítulo 2. Y verán allí como el apóstol Juan dice que si alguna persona afirma ser creyente y no guarda los mandamientos, es un mentiroso. Es un mentiroso. Amigo, cuidado con confundirte en esto. La salvación no es obtenida por el pecador cuando cumple la ley. No, la ley no fue dada con el propósito de salvar a nadie, sino más bien con el propósito de guiarnos a Cristo. Por eso dice Gálatas 3:24 que la ley era un ayo, un pedagogo que nos llevaba a Cristo. Cuando te enfrentas con la ley, te das cuenta que quedas falto. De hecho, déjenme hacer una aclaración aquí entre paréntesis, y esto es importante. Hay muchas personas que vienen a la iglesia domingo tras domingo. Escuchan las demandas que se exponen desde el púlpito a los cristianos y pueden llegar a la conclusión de que ser cristiano no es otra cosa que vivir a la luz de esas demandas. Si yo leo la Biblia todos los días, oro y hago un devocional, vengo a la iglesia y ya soy cristiano. No, no, 1000 veces no. La salvación es por la fe. Pero una vez venimos a Cristo, Él obra en nosotros, nos libra de la esclavitud del pecado, pero no para que continuemos pecando. Eso no tendría sentido. Nos libró de la esclavitud para que ahora podamos cumplir los estándares de la ley. Amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Es para ti un deleite obedecer a Dios y andando en la senda prescrita en su ley? Toma los 10 mandamientos. Toma los 10 mandamientos. ¿Es un deleite para ti amar a Dios por encima de todas las cosas? ¿Es un deleite para ti apartar un día sagrado para el Señor de cada 7?
Los judíos en su ceremonia guardaban el sábado, con un montón de ceremonias aledañas que ya no nos atan. Pero allí sigue el mandamiento. 6 días trabajarás, el séptimo es para Jehová tu Dios. ¿Es un deleite para ti apartar un día de cada 7 para venir a adorar a Dios? ¿Es un deleite ocupar ese día en pensamientos santos? ¿Es un deleite para ti ocuparte de tu alma en ese día, como no puedes hacerlo en los otros días de la semana? Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:22, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y yo te pregunto, ¿puedes tú decir lo mismo? Si no es así, mi amigo, estás perdido. Estás perdido. Cristo murió en la cruz para librar al pecador de la esclavitud que le impide deleitarse en esa ley y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Pero hay una buena noticia, amigo mío. Hay una promesa en el nuevo pacto. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. He ahí la promesa. Todo eso por la fe. Por la fe. Por venir a Cristo y decir, Señor, yo no puedo hacer tu voluntad en mis propias fuerzas. Ten misericordia de mí. Cristo no vino a anular la ley, sino más bien a cumplirla. Hermanos, quiera Dios ayudarnos a comprender esas verdades, de manera que podamos tener una visión balanceada de la ley y la gracia. Así podremos disfrutar la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero no permitiremos que conceptos inadecuados nos lleven a convertir la gracia de Dios en libertinaje. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Dios, gracias por haberte apiadado de nuestra debilidad humana. Si la salvación fuese por cumplir la ley o por obedecer cualquier tipo de norma o de conducta, oh Señor, estaríamos irremisiblemente perdidos, porque no tenemos fuerzas en nosotros mismos para poder obedecer tus mandamientos. Pero gracias, oh Señor, por haber enviado a tu Hijo en semejanza de carne de pecado, aunque no tenía pecado, pero en su cuerpo mortal Él condenó al pecado en su carne, y ahora nos ha capacitado por su Espíritu para que podamos cumplir tus estatutos y tus mandamientos. Oh Dios y Señor nuestro, ayúdanos ahora para que podamos entender estas cosas, algunas de las cuales son complicadas. Ayúdanos, oh Dios, porque al entenderlas nos permitirán disfrutar de esa libertad que Cristo compró para nosotros con su sangre, pero nos guardarán, oh Señor, del libertinaje. Padre, guárdanos del mal en el resto de este día y tráenos esta tarde para que continuemos con un corazón preparado escuchando tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.